Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. Jesús, Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es lunes 23 de octubre del 2023. Faltan 8 días. Faltan 8 días para terminar este mes. 8 días. Sí, 8 días. 23 y 8, 31. Hoy la iglesia nos propone la figura de San Juan de Capistrano. San Juan de Capistrano es el patrono de los capellanes castrenses. Cordial saludo a todos los amigos capellanes castrenses. Dios los bendiga en esa hermosa tarea que tienen ustedes. Bendiga al señor obispo castrense con todos los sacerdotes que prestan esa valiosa ayuda, ese trabajo pastoral en medio de la policía y de las fuerzas militares de Colombia. Saludos. San Juan de Capistrano tenía 70 años en 1456 cuando se encontró a las puertas de Belgrado, amenazada por el ejército turco, animando a las tropas cristianas, armado solo con una cruz de madera y una voz robusta, avanzando o retrocediendo, atacando o siendo atacados, gritaba: invoquen el nombre de Jesús, en él está la salvación. Era el 21 de julio. A los 3 meses, el 23 de octubre, Fray Juan de Capistrano moría en Jod, Villaco, en Austria. Había nacido en Capistrano, en la región de los Abruzos, en 1386, es decir, siglo XIV, y era hijo de un varón alemán y de madre abrucesa. Era un hermoso joven de cabellos rubios que parecían hilos de oro. Recuerda él, y yo los llevaba largo, según la costumbre de mi pueblo, así que me flotaban al viento. Por su origen y aspecto nórdico, lo llamaban Juan Alemán. En Perusa estudió Derecho Civil y Eclesiástico y se graduó como excelente jurista. Inmediatamente lo nombraron juez y gobernador de la ciudad. Cuando Perusa fue atacada y ocupada por los Malatesta, Juan perdió su alto cargo y su libertad. En la cárcel pudo meditar sobre la vanidad de los honores mundanos, y cuando salió de la prisión, ya transformado, interiormente obtuvo la anulación del matrimonio
y fue a tocar al convento de los franciscanos de Asís. Vistió el hábito de los observantes, es decir, de los seguidores de San Francisco, que habían escogido la reforma de San Bernardino, de quien San Juan de Capistrano había sido amigo y discípulo. Así comenzó entonces para él el dinámico fraile esas múltiples actividades apostólicas que durante 40 años lo vio comprometido en varios puntos de Europa, como infatigable organizador de obras de caridad, mensajero de paz, consejero, misionero entre los husitas en Baviera, en Turingia y en Sajonia, en Silesia y en Polonia. Los papas que lo tuvieron como consejero le confiaron misiones diplomáticas en los varios estados italianos, desde Milán hasta Sicilia. El rey Fernando III lo quiso en Austria y su orden lo envió como visitador a Tierra Santa y a los Países Bajos. En Hungría y en Balcanes fue organizador de la cruzada contra los turcos, con tenacidad muy teutónica y con el carácter propio de la gente mediterráneas. Realizó iniciativas que para otros eran imposibles, pero las victorias más significativas las obtuvo en las trincheras de la ortodoxia, en defensa de la verdad contra la herejía del genuino espíritu franciscano y en defensa de la paz civil y religiosa en los puntos más neurálgicos de Europa, en los que se encontraba con sorprendente rapidez, a pesar de no disponer para sus viajes sino de una mula. Murió sobre el surco el 23 de octubre de 1556, siglo XV, y fue canonizado en 1690, siglo XVII. San Juan de Capistrano, el patrono de los capellanes castrenses. Pidamos al Señor por todos nuestros hermanos capellanes castrenses y por supuesto por el obispo castrense. El Señor le acompañe, el Señor le ayude en esta tarea de hacer presente la iglesia en medio de esas fuerzas de policía y fuerzas militares. San Juan de Capistrano nació, de ahí viene el nombre, en Capistrano, pueblo de los Abruzos, reino de Nápoles, en el año 1386, siglo XIV. Fue franciscano, predicador, lleno de talento y de palabra ardiente. Arrastraba a las multitudes. Trabajó primero en la reforma de su orden en Francia y en Italia, y después recorrió toda Europa central para luchar contra la herejía de Juan Hus. Finalmente predicó la cruzada contra los turcos que por entonces estaban invadiendo Hungría. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 3. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, dice el Señor. Lo que oyen al oído, proclámenlo desde los techos. Mateo capítulo 10, versículo 27. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Abraham, ante la promesa divina, no se dio a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le fue contado como justicia. Pero ¿qué le fue contado? No está escrito solo por él,
también está escrito por nosotros, a quienes se nos contará. Nosotros los que creemos en Él, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, esto que vamos a tomar es un texto de Lucas, propiamente no es un salmo, es un texto de Lucas, capítulo 1, y ¿no? Es el famoso Benedicto, ¿no? Cántico de Zacarías, ¿no? Lucas 1, 69, 70. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos los días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se atesora solo para el mundo y no para Dios, te pedimos, Señor, asimilar la bienaventuranza de la pobreza de espíritu y la pobreza efectiva. Cúranos de nuestra necia idolatría monetaria y libéranos de la tiranía del consumismo, para que seamos enriquecidos con los dones de tu reino. Amén, amén, amén. ¿Qué dice el texto? ¿Para quién serán todos tus bienes? El Evangelio de hoy tiene 3 partes. Una primera parte, introducción ocasional. Un hombre pide a Jesús que dirima un litigio de herencia. Segundo, esto da pie a una sentencia del Señor: eviten toda clase de avaricia, pues la vida no depende de los bienes. Tercero, parábola del rico insensato, cuya conclusión es igualmente necio.
es el que acumula riquezas para sí y no es rico ante Dios. No se trata de atesorar riquezas para el mundo, es buscar tesoros en el Señor. El pecado del rico cosechero de la parábola no es ser rico, no, ese no es el problema, ni asegurar su porvenir, tampoco, sino desentenderse de Dios. Ahí está el problema, ahí radica el problema. A quien no agradece nada, y de los hermanos con quienes no comparte su riqueza, porque acapara solamente para sí. Tiene acumulado bienes para muchos años. Túmbate, come, bebe, date buena vida. Se ha convertido en un idólatra de su dinero y haberes. Es un hombre necio que no sabe dar a su vida más sentido que el disfrute egoísta. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La cuestión que nos plantea hoy Jesús es ser rico o pobre ante Dios, es decir, la actitud evangélica ante los bienes materiales, poco o mucho, que poseemos. No coincide el concepto de pobreza y riqueza que Dios tiene con el que nos hacemos comúnmente. Es pobre ante Dios el que amontona riquezas para él solo, cerrado a los valores del reino y a compartir con los demás. Ahí está el problema. Cuando nos cerramos y solo compartimos para sí mismos, buscamos bienes para sí. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este lunes 23 de octubre del 2023. Pero el problema es ser rico para sí mismo, no para Dios. Recuerda ayer, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los ídolos del corazón humano son múltiples. El dinero es quizás el número uno, number one, como dicen los gringos. Pero junto a él están el dominio y el poder, el placer y el sexo, la codicia y la avaricia. E incluso cuando se absolutiza la ciencia y la técnica, el trabajo y el desarrollo económico, la cultura y el ocio. Lo mismo que todos queremos ser felices. Claro, ¿quién no quiere ser feliz? Todos deseamos ser ricos. ¿Quién no quiere ser rico? Es lo que también quiere Dios, que todos sus hijos vivan bien. Dios quiere que usted viva bien. Dios no quiere que viva en condiciones infrahumanas, sin que le falte lo necesario. Claro, tener lo necesario, lo básico para vivir. Pues la miseria material no es un bien en sí misma. Claro, es anticristiana. Por tanto, el bienestar no es una aspiración despreciable. No, de ninguna manera. Con tal de que no se logre a costa de otros valores superiores, tales como la libertad de espíritu, la disponibilidad, apertura y confianza. Confianza en Dios, hay que subrayar eso. El compartir con lo que no tienen, compartir con el hermano que no tiene. Ahí está el detalle. El respeto a los derechos de los demás, el sentido de la justicia social y de la responsabilidad cívica, la caridad y el desprendimiento de lo superfluo para uso de los demás, en especial de los más pobres. La idolatría consumista es universal. La tentación del consumismo, pues vivimos alienados por una sociedad de consumo. Claro, una sociedad de consumo, del tener, del poseer, que prima el tener sobre el ser. Por eso casi nadie se libra de ser manipulado por la propaganda del bienestar, que cifra la felicidad humana en la opulencia, en producir y consumir, tener y gastar, y poder equilibrar los ingresos con un abultado régimen de gasto, vivir una vida dulce viste, ¿no? Eso es lo que el mundo te propone. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que te dice el adagio. La sociedad occidental es una fábrica de dueños
para ricos insensatos, de hecho o de deseo, pero empobrecidos interiormente, drogados por la codicia y el afán de poseer, sumisos adoradores del Dios dinero. En el fondo de todo esto subyace un enorme error. Se identifica el ser persona con el tener bienes, poseer bienes y cosas. De esta forma la personalidad y la felicidad se supeditan al tener y al consumir, gastando no solo en las necesidades perentorias y razonables, sino también en las ficticias y artificiales. Y como dice la canción colombiana, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Signo de la actual filosofía. Las consecuencias de la idolatría consumista son terribles y degradantes, aunque el hombre actual parece encajarlas con la mayor naturalidad. El consumismo, primero, degrada la dignidad humana, la noble condición del hombre y de la mujer, que se convierten en máquinas de producción, de consumo y de bienes. Qué triste cuando el hombre se reduce a una máquina de producción, de consumo y bienes. Qué triste. Es un reduccionismo. Segundo, bloquea la solidaridad en el compartir, la fraternidad y la comunicación humanas, sobrealimentando hasta el empacho, el egoísmo, la manipulación y la explotación de los demás. Tercero, no hace más libre y feliz al hombre, al contrario, lo deshumaniza. Cuando la propiedad se vive en plan egoísta, se desentiende de su exigencia básica, que es la orientación al bien común y a la participación de los demás, quedando solo en poseer, acumular para el individuo. Así éste a su vez queda poseído por las cosas y bienes que tiene. Entonces creemos que si tú tienes vale, si tú no tienes no vale nada. Ojo con eso. Para reflexionar. En mayor o menor medida, todos corremos el peligro de ser necios, según el baremos de calificación de Jesús. Coloquémonos por un momento al final de nuestra vida. ¿Qué podemos llevarnos sino lo que hayamos invertido en el amor a Dios y al prójimo? Lo que has acumulado, ¿de quién será? Y eso es cierto, no nos llevamos nada. Y lo dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Claro, clarito, claro, como dice la periodista barranquillera. Señor, queremos compartir nuestro pan con los demás, invirtiendo nuestros saberes en los más pobres. Así seremos ricos ante ti, con el secreto tesoro de la felicidad: amar a Dios y a los hermanos, amar al prójimo. Ahí está la esencia del mensaje evangélico. Pues San Juan de Capistrano, ¿no? Este sacerdote patrono o patrón de los capellanes castrenses, tuvo una vida de experiencia. Primero recorrió Italia, luego Europa, movido por su carisma de predicación y evangelización. No olvidemos que en el siglo XV viajar era sinónimo de cansancio, poco sueño, hambre y sed, con varios e impredecibles peligros. Nació en Capistrano, Italia, en 1386, siglo XIV, en el seno de una familia noble de origen alemán. Estudió leyes, se graduó como abogado, se convirtió en un excelente jurista, tanto que el rey Ladislao de Nápoles, lo nombró gobernador de Perugia, Italia. Habiendo caído prisionero, decidió hacerse franciscano
y ordenarse sacerdote. Estudió teología con su maestro y amigo San Bernardino de Siena. El Papa lo envió como su legado a Austria, Baviera y Polonia, donde la herejía de los husitas, movimiento reformador surgido en Bohemia a principios del siglo XV, se extendía cada vez más. En Tierra Santa promovió la unión de los armenios con Roma. Tenía 70 años en 1456, siglo XV, cuando se encontró en la batalla de Belgrado, Serbia, invadida por los turcos. Durante 11 días y noches nunca abandonó el campo, ayudando a los moribundos, sanando a los heridos. De esta manera contrajo lepra y 3 meses después murió en Biat, hoy Jod, en Croacia. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690, siglo XVII. En la libertad encontramos la verdadera felicidad. Así es. La verdadera felicidad es libre y nos hace libres. No puede estar sujeta a condicionamientos humanos que en vez de darnos libertad, lo que hacen es esclavizarnos. La verdadera felicidad es un don de Dios y en Él encuentra su fuente y su destino. Justo esto es lo que Jesús reclama en el Evangelio de hoy, a quien pretende obtener su herencia, litigando con su hermano. El Señor invita a este hombre a desprenderse del pensamiento de que los bienes materiales lo harán feliz. No, de ninguna manera, porque en realidad no lo harán. Søren Kierkegaard, filósofo danés, convertido a la fe católica, en su obra El lirio y el pájaro, comentando el Evangelio, lo resume así: aquel cuya alegría depende de ciertas condiciones no es la alegría misma. Su alegría está en las condiciones, está condicionada por ella. El mismo autor recuerda que la alegría del lirio y el pájaro radica en que fueron creados para hacer la voluntad de Dios. Por tanto, la humanidad solo hallará su alegría en hacer aquello para lo que fue creado, la voluntad de Dios. El gran engaño del que nos está advirtiendo el Señor es creer que colmando nuestras necesidades llegaremos a ser felices. Cuán equivocado. El consumismo agresivo vive de esta ilusión. Compra la última versión del iPhone y será feliz. Obtén un Ferrari y serás feliz. Gánate la lotería, gánate baloto, revancha y serás feliz. Solo son engaños e ilusiones que solo ofrecen placer momentario, sí, del momento, momentáneo, pero no felicidad. El Papa Francisco lo ha dicho: la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Al final, Jesús nos dice que la verdadera felicidad no depende de los bienes que acumulamos, sino de hacer la voluntad del Padre. Y eso sí es verdad. No es acumular, no depende de los bienes, es hacer la voluntad del Padre. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumínanos, guíanos. Que son muchas las veces que nos hemos dejado llevar por los nuevos avances tecnológicos, económicos, científicos y demás, creyendo que son suficientes para llenar nuestra vida, nuestra alma. Esto nos han generado tanto placer que a veces nos perdemos en ello. Señor, hoy queremos confesarte que tú eres nuestra única esperanza.
No permitas que nos apartemos de ti. No, Señor, no nos apartemos, no nos alejemos de ti, la verdadera fuente de la felicidad. Madre del FIA, Santísima Virgen María, siempre obediente a la voluntad del Padre, alcánzanos la gracia de seguir tus pasos en el camino de la verdadera obediencia, para entender que haciendo la voluntad de tu Hijo es como seremos verdaderamente felices. Y recuerda lo que dice María en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. Como quien dice, donde manda capitán no manda marinero. Preocúpate por hacer la voluntad del Señor. Preocúpate por agradar a Dios y no te dejes llevar por el espíritu del mundo. No te dejes llevar por todo este ambiente de la sociedad hedonista, epicureísta, del placer, del tener. No te dejes envolver. Busca el fondo y la razón. Recuerda saber las caras y jamás el corazón, dice Rubén. Hermano, hermana, pide por tus necesidades, por todos los hombres y mujeres, para que el deseo de iluminar con la luz de Cristo que vivió San Juan Capistrano se haga hoy claridad en los que buscan la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Busca la verdad, busca el bien y la vida verdadera y dedícate a hacer el bien. Y el bien hay que hacerlo bien y no te dejes llevar por la corriente. No te dejes llevar por todo lo que brilla. No todo lo que brilla es oro. Actúa con mucho discernimiento. Mira bien qué pasos das. No des paso de timbo al tambo. Cada paso que des debe ser un paso seguro, un paso firme, un paso que no sea dubitativo. No, dalo con certeza, con seguridad. Apóyate en el Señor. No te desanimes, no te des por vencido. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja y el Señor te conceda todo aquello que deseas, esperas de Él. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Dios los colme de bendición y salud. Que sean felices. Arturo les dice: enséñame a vivir en tu amor.